Seguimos entrando. Vamos a esperar que entren todos. Ya están casi todos adentro. Faltan algunos. ¿Alguien de ustedes probó a ver la película Conducta ayer? Sí, doctor, buenos días. Le saluda Silvia. Sí, empecé a ver ayer la película. Está bien bonita y sí le da uno, yo solo vi un pedacito, pero sí, dentro de lo poco Sí. que logré ver, fue que las condiciones en que vive el niño, el contexto, es lo que puede en algún momento causarle a él problemas, ¿verdad? Porque ya sabemos que Definitivo. por el nombre de la película, ya sabemos que él va a tener conflictos, ¿verdad? Pero si vemos que el contexto en el que él está es lo que hay, ayuda o precipita. Un contexto totalmente desfavorable. Exacto. Eso es lo que logré ver ayer. A pesar de eso, no sé si notaste algo, que ellos lo siguen mandando al colegio y él sigue yendo. El colegio se Exacto. ocupa del niño. Sí. Eso sí Y es que, válido ahí es válido. Incluso si el ajá. niño no llega, lo van a traer a su casa. Sí, tiene las maestras, gracias a Dios, pues en este sentido se están como que preocupando por él, ¿verdad? Una señora maestra esa. Sí, pues eso fue lo que logré ver ayer, muy poquito, pero sí está muy interesante. Pero ¿se entiende, Silvia, la jerga? Ay, hay cosas que no. Al principito de una expresión que uno se queda, ay, Dios mío, ¿y qué dijo, verdad? No, no, de veras que sí. Ya Eh, claro lo que dijeron. Yo voy sí, a verla otra vez y les voy a hacer un diccionario. sí, porque yo dije, ay, bien dijo el doctor que no íbamos a entender, y sí, de verdad, hay cosas que uno no entiende, ¿verdad? Yo tenía Se una tiene, profesora argentina y ella nos ponía a ver películas argentinas y ¿sabes qué? Nos hacía diccionarios. ay, sí, esos hablan bien raro, ay, no. Porque hay cambio. Hablan muy rápido, se comen las S, las R's, cambian la D por la T, hacen muchas cosas que yo prácticamente ya no hago, ¿no? Eh, Sí. Porque yo ya me he entrenado un poquito, ¿verdad? Pero ellos sí lo hacen y muchas veces yo sé que ustedes tal vez no pueden entender bien lo que dijeron. Sí, Vamos no, a hacer un no. diccionario. Ay, Cualquier gracias, cosa me doctor. preguntan. Ok, gracias, doctor, muy amable. Gracias a ti. Me alegro que hayas podido ver un pedazo. ¿Alguien más que haya Tal, podido ver algún pedazo? Que me diga cómo tal, les va doctor. con la jerga cubana minor. ¿Cómo te fue con el picadillo de la habanera ahí? Eh, pues la vi completa ayer, al terminar la clase, precisamente, para que no se me pasara como el documental la otra vez. Eh, Ok. ¿Se eh, entiende? sí, sí, sí. Quizás con los niños, sobre todo, sentí como, no que me costara entenderles, sino que como que a veces no abrían tanto la boca y, y no gesticulaban tanto las Sí, palabras. sí. Pero para dar una perspectiva un poquito diferente, y en esto estaba de acuerdo con una compañera que también la Ajá. vio conmigo, digámoslo así, con Carmela, la Ok. maestra. Yo apoyo que tenga esa vocación y ese cariño por los alumnos, pero a veces me parecía demasiado terca y que Sí, no sí. buscaba una solución en conjunto con los demás, Se pasaba de la sino que como raya. que Trataba de quería ser de la hacerlo a su mamá del forma niño. y a su forma y a su forma. Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Todas esas observaciones son buenas. Palabras como qué volá, hacer, qué volá es qué onda. ¿Qué volá es qué onda? ¿Ya? Un Ah, saludo entre patojos. Yo no lo uso, pero a veces me llama algún mi amigo que vive acá y de pronto hace años que no lo oigo y me dice, ¿qué volá, Coli? Y de pronto yo entiendo que me están diciendo, ¿te das cuenta? claro, Eh, claro. Acere, que significa amigo, es un vocablo africano. Eh, en algún momento se les va algún carajo, probablemente, palabrotas, tal vez no mucho.
así cosas así, ¿verdad? Ajá, ajá. Cuando ves películas argentinas, chilenas, incluso de México, y te traducen, los actores no son profesionales, hay películas que tienen actores no profesionales, nos puede pasar eso, que escuchemos a hablar a alguien y no se entendió bien lo que dijeron. Me ha pasado con películas donde salen argentinos que no son actores profesionales y la jerga se hace difícil la comprensión, ¿verdad? Y estoy oyendo los argentinos hace más de, perdí la cuenta de los años. Pero sí, la película es un contexto bien hostil, ¿te diste cuenta de eso, no? Sí, sí, sí. El niño es un Definitivamente sobreviviente, el niño es un sobreviviente y el niño es lo mejor no pudo haber sido, pero van viendo cómo va a parar hasta una escuela de conducta porque él se pelea. En Cuba, una escuela de conducta, no sé el equivalente aquí, ¿cuál sería, Minor? Es una escuela donde hay niños problemas, ¿ya me entiendes? sí, sí, sí. No es que sean niños con retraso o niños con discapacidad, son niños problemas, niños agresivos. Entonces en Cuba se llama escuelas de conducta, ¿ya? México tiene equivalentes a escuelas de conducta, pero Guatemala no sé. Guatemala no creo que tenga eso, fíjate. Aquí Pero solo las en lo escuelas privado, públicas, doctor. en lo privado sí, ¿verdad? Ya. Porque la escuela pública no tiene aquí escuela de conducta. Si te botan de ahí, te jodiste, ¿no? Sí, claro. No, y digamos que esta clase es de infantil y adolescente, pero incluso en adultos se ve que muchas veces ir a prisión no es ninguna mejora, no es algo No, que para vaya a nada. cambiar para bien a la persona, La gente sino que es sale un lugar en peor. donde La más gente sale peor de adentro. exacto. O sea, de Entonces, reeducación, nada. Y como se dan cuenta ustedes cuando ven la película de escuela de conducta, es un desastre aquello. Porque sí, te sí, sí. ponen al niño, lo unen con un montón que tienen el mismo problema que él tiene. Entonces, ¿quién te compone ahí? No te compone nadie. Eso es complicado el tema, lo sigue siendo hoy por hoy. Es un tema muy complicado en la educación hoy por hoy. Cuando hay un niño, lo sacamos, tratamos de incluirlo. Esto sigue siendo una discusión desde Piaget, Montessori para acá, sigue siendo una gran discusión. O sea, no hay una salida concreta, fíjense. Estamos claros que el niño tiene problemas de conducta, ¿verdad? Y cuando vean la película entienden y entendemos que por qué los tiene. A los Sí, que no lo han visto, para no contarles la película, ¿no? Pero la salida, como tú dices, será una escuela de conducta, probablemente no. O sea, la salida que proponen ahí probablemente no, pero fue una salida que hubo en Cuba durante muchos años. Yo no sé si sigue existiendo, pero como te puedes dar cuenta en la película, parece que sí. Y estos niños que van a la escuela de conducta son muchas veces niños que no tienen padres, niños que los crió la abuela. Entonces el Estado creó esas escuelas que tienen una metodología diferente, los profesores son más duros, es tipo militar. Pero insisto otra vez, ¿será la mejor salida? ¿Hasta dónde? ¿Verdad? Pero bueno, esperemos que entre hoy y mañana otros más puedan ver la película. Gracias, Minor. muy bien. Gracias, Nancy, por el comentario. Nancy, ¿pudiste ver alguna parte de la película? No, doctor, la verdad que no. No la pudiste ver, ok, ok. Me interesaría mucho que tú pudieras verla. Es una película muy, Pero hoy muy interesante. Sí, tiene que ver mucho con la clase, con este tema que estamos viendo, a pesar de que es otra cultura, pero hay problemas que son válidos para cualquier país, ¿verdad? Como, como yo les decía, el niño este marginal, el niño que vive en condiciones de desamparo, tiene una madre que no se ocupa de él, no tiene padre, o sea, le cayó de todo al niño. Aunque no lo crean, realmente en Cuba pasa esto también, igual que en el mundo entero, ¿verdad? Y el Estado toma ciertas medidas que a veces tampoco son suficientes. Eso un poco va por ahí todo esto. Vamos a retomar por aquí la clase.
Realmente en esta clase yo no voy a presentar todos los trastornos que existen en niños, pero sí parte de la misión aquí es presentar los más comunes en América Latina, ¿verdad? Habíamos estado presentando ayer el tema y a manera de resumen, los niños disociales son a menudo tildados de malos, delincuentes. Un niño adolescente que se defendió y pegó a otros, como yo comentaba ayer, en defensa personal no es un disocial. La cultura es detonante del comportamiento antisocial. No todos los niños y adolescentes disociales son delincuentes, mas todos los delincuentes son disociales, lamentablemente, ¿verdad? Estábamos un poco, y la etiología la comentamos, estábamos hablando de los indicadores. Estos niños a menudo suelen hacer pandillas y suelen ser seguidos por otros que no son tan valientes, pero se suman a este líder. Y este es un niño que molesta a todos, ¿verdad? En los peores momentos, hay niños que llegan a convertirse como en mandones, bravucones, no sé si me hago entender, niños brincones, niños agresivos a los que todo el mundo les tiene miedo, con los que nadie se mete. Ahí viene fulano y su pandilla. Este niño no siempre es de padres pobres. Como decía Nancy, esto puede ocurrir también en escuelas privadas, ¿verdad? Colegio Valleverde una vez se nos dio un caso de eso hace años. Colegio Valleverde, en otro colegio también que no recuerdo ahora, también se nos dio un caso. O sea, ¿qué fenómeno crea este niño antisocial? Como estábamos comentando, este niño antisocial es creado por un hogar disfuncional, una familia que no da los nutrientes necesarios al niño. El niño se molesta, se enoja, su cerebro no está bien, papá, mamá se pelean, él no sabe cómo resolver eso, él no tiene que resolver eso, y a veces es parte del problema porque papá y mamá lo pueden meter en el problema. Papá y mamá pueden pedir al niño que tome partido por uno de ellos dos. Es una situación, como ustedes pueden comprender, sin salida para un niño. Entonces empieza a ocurrir todo este fenómeno de que el niño remata en el colegio, ¿verdad? Aparece un comportamiento, aparece un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de otras personas. Puede llegar a romper cuadernos de los otros. Puede llegar a romper cuadernos de los otros. Romper pupitres, sillas, mesas. Se puede volver un niño incontrolable, ¿verdad? Eh, Incluso puede llegar a atacar a otros niños y adolescentes que hay. Lastimarlos seriamente, ¿verdad? Los profesores en muchos casos en los colegios privados no actúan para nada con estos niños. Solo los regañan en una ocasión y más nada. Aquello de llamar a los papás del niño es visto en muchos colegios privados como un problema, porque si los papás se enojan se pueden retirar y llevarse el niño. Esto es algo un poco así como que tonto,
pero aunque ustedes no lo crean, aparecen muchos colegios privados acá. Cuando tú preguntas a la mamá, porque a veces estos niños te llegan a clínica, ¿no? Miren, el colegio, ¿qué pasa con él? No, los profesores lo toleran. La directora me dijo que lo llevara con psicólogo, pero no lo han castigado en el colegio. No, no, el colegio también tiene que tomar partido aquí. Esto no es solo un tema del psicólogo. A veces nos dejan a nosotros solos con el niño y el niño tiene que ser castigado forzosamente en el colegio y también en la casa para que tome una conciencia de lo que está haciendo está mal. ¿Me hago entender? O sea, aquí necesitamos la ayuda de todo el mundo. Los profesores y los directores de colegio muchas veces, llévelo con el psicólogo. Páguele un psicólogo o una psicóloga. Bueno, pero disculpe, pero ¿y ustedes qué hicieron con él? No, nosotros nada. Es que usted sabe, ¿no? Los papás pagan. No me vengas con esa historia, los papás pagan. Pero sí me he encontrado ese tema aquí en Guatemala, jodidamente les cuento. Y en colegios privados, que en teoría son los que mejor educación dan, ¿no? En teoría los niños llegan con una psicóloga llamada consejera escolar. No sé si ustedes pasaron en algún colegio privado por esto. Mandan a los niños que tienen problemas conductuales con un psicólogo consejero escolar, que a veces puede ayudar, otras veces no, a veces sí, si se toma en serio el caso puede hacer algo. Al final termina mandándolo a nosotros, los clínicos, porque en muchas ocasiones tiene que revolver la familia, tiene que hablar con la madre, preguntar qué problema hay entre ustedes, y eso los psicólogos escolares no se meten en eso. Si es o no su trabajo, a mí se me ha quedado aquí en Guatemala en el aire eso, porque un consejero escolar debería poder intervenir con la familia, pero bueno, no me voy a meter a pautar eso yo, pero si yo estuviera en su lugar, yo lo haría. Pero bueno, les estoy contando esto, que no está en la diapositiva, porque es mi experiencia en Guatemala, y a menudo se te pide, por ejemplo, que vayas al colegio, y ahí hables con el niño, le llaman interconsultas a esto. Y cuando tú hablas con la directora, con los maestros, nadie se quiere involucrar. Por lo mismo, por un problema de que si el niño, que los papás, que si se enojan, y todo un tema que yo siento que es muy cultural de acá. Los papás si los regañas y le dices que su hijo es un desastre, o que su hijo es un niño mal portado y que le pega a los demás, entonces los papás se enojan. Yo creería que habría que hacer un trabajo desde los maestros y desde la psicóloga consejera escolar. O sea, definitivamente, los maestros, la psicóloga del colegio y nosotros los clínicos. Para que el niño sienta el peso de wow, tengo que cambiar o me lleva la chingada aquí. ¿Me hago entender, muchachos? Esta clase no es de intervención, pero a menudo ustedes se van a encontrar lamentablemente o afortunadamente que los papás les preguntan, bueno, ¿y qué hacemos con él? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener un poco de tamaño de panorama de qué hacer con el niño, ¿verdad? Yo quería que vieran lo que a ver, dime Nancy, espérame, aquí mi máquina ahora está conectada con un antivirus que se llama Avast, como que se me pierde la cámara. Dime Nancy, dime. Que como profesionales es nuestra obligación, pero sí he visto que en los colegios cuando se contrata un orientador, sí les dicen desde el principio que no pueden llegar más allá, que solo pueden orientar al alumno con cosas educativas, ¿verdad? Que solo problemas de aprendizaje lo y cosas entiendo, por el estilo. Pero fíjate Nancy que hay una intervención en la familia que es educativa, ¿ya? Y Claro, que no pero en lo clínica. privado se da más porque es como un clientelismo nada más, ¿verdad? No se busca ayudar al alumno, sino que tener contento al cliente, ¿verdad?
Yo te voy a comentar de que unas 2, 3 ocasiones la psicóloga del colegio me ha contactado. Una vez que los papás llegaron y me ha dicho estoy a sus órdenes, yo le he dicho igual yo. eh, Aquí lo que he hecho es lo siguiente y me cuenta lo que hizo. Ok, me dice, yo sé que lo demás es de usted. Mayormente mujeres, son las psicólogas escolares. Y hemos trabajado como que medio en conjunto. Me tocó una vez una chica joven en un colegio, ahí era el Liceo Guatemala, no me acuerdo bien, y ella me pasaba informes del niño, de los test que le hicieron y todo eso. Y fíjense que trabajamos muy bien con ella. Pero hubo otras psicólogas que no tienen la puerta abierta al clínico. Le dicen a los papás, no, él que haga su trabajo y yo hago el mío. O sea, lo cual me parece así un poco como que no va para ningún lado eso, ¿no? Pero bueno, les cuento todas estas vicisitudes, porque a veces esto no es culpa de nadie, ¿verdad? Como dice Nancy, a veces a ella le dicen que no se pase del trabajo educativo y está en decirle al niño que se ponga bien el uniforme, que cómo se siente, que no pelee y hasta ahí llegó la historia. Y entonces la psicóloga es más una educadora propiamente que una psicóloga. Es para atender problemas de counseling. A ver, counseling. Recuerden que en psicoterapia existe la consejería y está la psicoterapia. La consejería es algo más suave, es algo más superficial, es una intervención con problemas leves y por eso también los psicólogos educativos no se meten en temas clínicos, ¿verdad? Uno, porque no están ahí para eso y dos, porque a veces no son competentes en estas áreas, ¿ya? O sea, no están ahí para hacer una terapia de familia, eso es cosa de clínicos. En una intervención con el niño, en ocasiones hay que hacer una intervención familiar, casi en todas. Es imposible trabajar con el niño solo sin ver a sus papás, ¿verdad? Eh, ok, seguimos con el niño. Les estoy repitiendo estos indicadores porque ustedes van a tener que diagnosticar si el niño es o no un trastorno disocial y qué tipo de trastorno disocial tiene. Y eso está en este tema. Les voy a subir este tema lo antes que pueda. Observen todo lo que hace un niño disocial. A menudo Doctor, disculpe. fanfarronea, amenaza o intimida a otros. A menudo inicia peleas, o sea, son problemáticos hasta la cachimba. Ha utilizado un objeto o arma que puede dañar físicamente o gravemente a otras personas. Ha manifestado crueldad física con personas. Ha manifestado crueldad física con animales. Ha robado y se ha enfrentado a la víctima con violencia. Ha forzado a alguien a tener actividad sexual. Aquí, aunque esto nos parezca chocante, tenemos que decir que hay niños grandes, 10, 11 años, que se meten a abusar de niñas pequeñas. Y en Guatemala se nos dan estos casos. México, Colombia, en Cuba puede ser, pero es raro, pero puede ser. Pero aquí en Guatemala me he encontrado casos de niñas abusadas por sus hermanos, por sus primos, por no sé quién, ¿verdad? Catherine Ochoa, ¿quería hacer algún comentario? Sí, licenciado, tenía una Ay, duda. cuéntame. Eh, Abre tu cámara. claro, ahorita voy. Recuerden que me deben abrir su cámara aquí, es parte de las sugerencias que hay. Ahí Hola, Catherine, estamos. cuéntame. Hola, Lick, buenos días. Fíjese ¿Cómo que estás? tengo una duda. Por ejemplo, cuando vamos a diagnosticar a un niño, siempre usamos el CIE-10 o la GLAP. La CIE-10, la GLAP, y aquí en esta clase vamos a ver un poquito también de DSM-5 y eso lo vamos a hacer en una clase práctica. Ah, Esa es ok, tu esa pregunta, era mi duda, si teníamos si ahí porque tú no siempre se estuviste diagnostica. en psicopatología adulto, tú no estuviste conmigo. Bien, bien estuve. Ah, entonces tú tienes aprendida la CIE-10 y la GLAP. Sí, Y esa parte la vas a aplicar al niño, lo vamos a hacer aquí en una clase práctica. Vamos a ah, traer ok. casos y ustedes los diagnostican, así que no te preocupes.
Y vamos a incluir un Ok, poquito de DSM-5 también, ¿ok? ok. Esa era mi duda, Lick, gracias. Vale, vale, gracias. Sí, definitivamente vamos a ver cómo ven los distintos manuales de trastorno disocial, aunque en esencia es parecido. A veces los niños disociales también roban. Y a veces hasta le pegan a las víctimas. Ha forzado a alguien a tener actividad sexual, ya les comentaba esto. Destrucción de propiedad, son destructores estos niños. En la casa y en los colegios. Ha provocado deliberadamente incendios. A veces, en los peores casos, son niños que prenden fuego. Ha destruido de forma deliberada propiedades de otras personas. Ahora, fraudulencia o robo, también roban estos niños. Amén de no ser delincuentes profesionales, este niño se puede llevar mochilas, lápices, libretas de otros niños, libritos. Ha violentado la casa o el automóvil de otra persona. Puede rayar automóviles de maestros, etcétera, etcétera. A menudo miente para obtener bienes o favores, son manipuladores. Ha robado objetos de valor o ha falsificado sin tener enfrentamiento con la víctima. Ustedes saben que hay mochilas y mochilas. Disculpen, hay mochilas que valen hasta 300 quetzales y más también. Esas mochilas Toto, esas mochilas que a veces los papás en colegios privados le dan a sus hijos. Imagínense si le roban una mochila de esa, es una pérdida. Aunque los papás tengan dinero para comprar otra, ¿verdad? Entonces, estos son algunas cosas que adornan a este niño, ¿verdad? Violaciones graves de normas. Aquí viene lo peor de todo. A menudo permanece fuera de su casa de noche. O sea, suelen escaparse. A pesar de prohibiciones paternas, esto puede comenzar antes de los 13 años. B. Se ha escapado de su casa de noche por lo menos 2 veces, viviendo en casa de sus padres o en un lugar sustituto. Hace novillos, que en España significa se sale de clase, ¿verdad? Práctica que inicia ante los 13 años. El indicador B dice, el trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo en la actividad social, académica o laboral. En la clase generalmente no les va bien. Son niños que a menudo no toman notas de clase, salen mal en los exámenes. Inclusive pueden llegar a perder años aunque tengan una inteligencia buena, ¿verdad? Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple criterios de trastorno antisocial de la personalidad. Recuerden esto siempre. Ya cuando el individuo tiene más de 18 años, ya pasamos al trastorno antisocial. Ahora, en muchas ocasiones, un trastorno disocial deriva después de los 18 un trastorno antisocial. O sea, tiene muchos antecedentes en la niñez y en la adolescencia, ¿verdad? Ahora bien, tiene que tener 6 meses de evolución o más. El trastorno es más frecuente en varones y una sola de las anteriores manifestaciones es suficiente para hacer el diagnóstico. Ahora, en la CIE-10, vamos con la CIE-10. La CIE-10, que realmente creo que ustedes, aquí tenemos algunas diferencias con otros profesores que enseñan psicopato, ¿verdad? Yo estoy montado en la CIE-10 en la GLAP y otros profesores están montados solo en DSM-5. Yo creería que aunque a mí no me complazca y no me guste mucho el DSM-5, creo que tenemos que integrar. Tenemos que integrar. Ustedes van a ser psicólogos. Yo no sé cuándo van a ir a parar a algún hospital. Van a estar armando un psiquiatra. Y de pronto, si es un psiquiatra que trabaja con el Ministerio de Salud o trabaja en el Hospital Federico Mora, les va a pedir la CIE-10 o de pronto les puede pedir el DSM-5. Entonces, a la madre, si yo no se los enseñé aquí, ¿qué se hacen ustedes? Entonces creo que una respuesta sabia, en vez de empezar a discutir los profesores, es enseñarle al estudiante un poco los ejes, cómo se clasifica con CIE-10, un poco cómo se ve en la GLAP,
que se parece bastante porque el primer eje es igual. Recuerden esto, el mismo trastorno que colocas en la CIE-10 es exactamente el mismo que vas a colocar en el primer eje de la GLAP. Recordemos eso. O en la próxima clase ya venimos con una práctica de diagnóstico. Ya tenemos que ver eso porque no quiero que se nos junte todo al final. Pero el DSM-5 también trae las actualizaciones de la psiquiatría norteamericana, que yo la respeto. Algunas coincido con ella y otras como que no, ¿verdad? Como que nos quitaron el Asperger. O sea, los gringos decidieron, así nada más, se les dio la gana, de quitar el Asperger. Se reunieron ellos como si fueran el mundo, porque ellos se dicen América, ¿verdad? Ellos se creen que son el centro del universo y quitaron el Asperger porque se les dio la gana. Aquí no hubo una consensuación ni con los psiquiatras europeos, ni con los españoles, ni con los franceses, ni ingleses, ni con nadie. Les peló, quitaron el Asperger y le pusieron autismo de alto funcionamiento. Cuando el mundo entero reconoce ese trastorno como Asperger, hay sociedad de Asperger en Guatemala, etcétera, 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 ¿verdad? Pero bueno, los gringos hacen estas cosas, ustedes lo saben. Tienen cosas muy buenas, porque nadie puede negar eso. Tienen unos manuales excelentes de psicología clínica y unos test excelentes, pero a veces se toman ciertas atribuciones que no consensuan con la América Latina, para decirlo bonito. Estoy tratando de hablar bonito. El niño disocial, la CIE-10. Vamos con esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Comentarios? Vamos a tener este problema toda la vida. O sea, yo le preguntaba una vez a alguien allá en mi hospital. Yo pertenecía al Hospital Psiquiátrico de La Habana, había relaciones con el mundo entero. Allí a los eventos que hacíamos en Palacio de las Convenciones llegaban los gringos, los canadienses, los ingleses, los franceses, Argentina, México, llegaba el mundo entero. O sea, yo pude ver a toda esa gente en acción y hablando de todo esto. Y me llamaba la atención, y no creo que sea solo el idioma, aunque el idioma juega mucho aquí, tiene mucho que ver, que los gringos tenían sus diagnósticos basados en DSM y el mundo hispano utilizaba CIE-10. Y en los últimos años que estuve en Cuba utilizaban la GLAD, la que yo les he compartido a los que han estudiado conmigo. Hoy por hoy, el mundo hispano, ustedes se van a cualquier maestría, a cualquier país, o ahora Minor se muda a México, tiene una novia, se casa con la novia y se va para México, te voy a mandar para México, Minor. Pasa a trabajar bajo las órdenes de algún psiquiatra y de pronto le van a pedir a Minor la CIE-10 y la GLAP. Y si yo no te enseñé eso aquí, te llevó la que te trajo, como se dice allá. ¿Me entiendes lo que te digo, Minor? Me va a conseguir la novia también, ¿no? La novia también te la busco, no te preocupes. Va. Pero qué jodido que tú llegues a otro país y te encuentres que no aprendiste lo que tenías que aprender. Y los Claro, claro. psiquiatras mexicanos sí hablan de la GLAP, los argentinos también, Colombia también, y toda la América Latina, incluyendo Cuba, Guatemala también. Acá, psiquiatras como Lemus conoce la GLAP, Vladimir no tanto, pero Lemus la conoce. El doctor Berganza participó en la GLAP, que es de acá de Guatemala, es una eminencia, Carlos Berganza. O sea que aquí en Guatemala sí se conoce la GLAP, pero como que medio que no la usan tanto. Cuando yo creería que tendríamos que usar la GLAP más que cualquier otra guía, fíjense. Con todo mi respeto y sin codazo ni cabezazo con nadie. Pero yo creería que un país como Guatemala, igual que en Cuba, habría que utilizar la GLAP. ¿Por qué? Porque es la guía, es la CIE-10 adaptada y ya tiene códigos con DSM-5 a las condiciones de la América Latina. Por favor, ya no hay para dónde discutir eso. Eso ya es incuestionable. No que los gringos dicen esto, no que dicen no sé cuánto, no que dicen... Es una discusión sin salida, como se dice en ciencia. Eso es una discusión que no va a ningún lado, ¿me entiendes? Porque al final, con el manual que tú diagnostiques tiene que ser equivalente. Tienes que poder diagnosticar lo mismo. Entonces, vamos con la CIE-10. En la CIE-10 se distinguen 4 tipos. Uno, el trastorno disocial limitado al contexto familiar.
El comportamiento disocial está restringido al hogar o a los miembros de la familia nuclear o allegada. O sea, ocurre solo en la casa. Las manifestaciones más frecuentes son el robo en el hogar, combinado con comportamientos destructivos deliberados. Son niños que rompen cosas en casa, son niños iracundos. Incluye actos de violencia contra miembros de la familia. A menudo se recoge que le han pegado a la abuela o le han pegado a la madre. Para definir el diagnóstico se requiere la ausencia de toda alteración significativa de comportamiento antisocial fuera del ambiente familiar. Esto no implica el mal pronóstico de los trastornos disociales generalizados. Este niño que se porta solo mal en la casa, definitivamente el problema está en la casa. Pero pudiera darse el caso, escuchen bien, de que el niño sea víctima de bullying en el colegio. Los padres están totalmente desconectados de esto. Los maestros no han informado a los papás de esto. ¿Ya? O sea, no podemos ver el trastorno del niño desconectado del colegio. Tenemos siempre que indagar si está todo bien en el colegio. Porque el colegio puede estar el comienzo y el detonante de todo esto. Y puede ser que un niño bien educado, bien portado, llegue a un colegio donde haya alguien, otro chico, que él le tenga miedo y le haga bullying y le agarre la baja, como se dice en mi tierra, él le tenga miedo y este niño lo amenace y de pronto este malestar del niño lo lleva a la casa y se convierte en un niño agresivo en casa. O sea, es muy normal que esto pueda ocurrir. Lo vi varias veces en la clínica en los dos países. Está los trastornos disociales no socializados. Se trata de manifestaciones disociales persistentes que satisfacen igual que en el anterior los criterios y no son simples. Por ejemplo, manifestaciones oposicionistas, desafiantes o subversivas, con una profunda dificultad para las relaciones personales con otros muchachos. Aquí la cosa se agrava. Este trastorno, en segundo lugar, es más grave que el anterior. Aquí vamos a poner 2 puntos. Doctor, disculpe, entre las conductas para diagnosticar el trastorno disocial, podría ser masturbarse en público, así en la clase, en el aula. Bueno, eso ya está pasado de rosca totalmente. Eso Claro, ya pero a mí me no tiene pasó, un cometerlo. compañero hacía eso cuando estaba en primero básico. En serio. Sí, ¿Qué edad tenía más o menos en esa época? 12. Plena adolescencia, desatada. Ese niño Ujú. estaba desatado totalmente. Nunca se Pero quejaba. mucho, o sea, sí estaba súper trastornada porque hacía también Sí. dibujos muy... Nunca se hizo escándalo ahí, la gente no protestaba, no se quejaban. No, era un colegio así como muy... que había que guardar mucho las apariencias y que no había que decir nada. Es un colegio Y privado donde tú estuviste. sí, ajá. Pero Ok, sin, sí se sin daba esa decirme el situación. nombre, sin decirme el nombre, te acabo de decir hace un rato que en los colegios privados suele ocurrir toda esta tapadera, ¿verdad? Ajá, Los sí. profesores se hacen como los ciegos, los directores se hacen los ciegos, el problema era ante la cara de todo el mundo. Esto no es nada raro, ¿viste? Ujú. Ese niño, problemas graves, un niño que se masturba. Lo que pasa, recordemos algo aquí de la adolescencia que no podemos olvidar. Y para eso los puse a leer un capítulo de la sexualidad en niños y adolescentes. Cuando viene la avalancha sexual, llega un momento
que es como algo que no puede contener el varón. Va a tener erecciones, va a tener sueños nocturnos, va a tener eyaculaciones o poluciones nocturnas. Y si alguien no le explica a un varón esto, ¿verdad? Por ejemplo, el varón tendría que tener alguna instrucción sobre dónde masturbarse, ¿ya? Y que eso no se puede hacer en un aula, ¿verdad? Y no es que no se pueda masturbar, pero no hacer eso en un aula. Esto se lo debería No, poder pero explicar. en el caso de él, lo hacía para molestar, o sea, no era así como, uy, me dio aquí y no sé qué hacer con esto. No, lo hacía Ya, con intención, o sea, ya, ya. era pensado. Ok, este era un trastorno disocial el muchachito y le gustaba joder. Como sabía que nadie le iba a decir nada, ¿verdad? Porque en este lugar donde tú estabas tapado en todo, como en muchos colegios privados, pues él lo seguía haciendo. Esto suena también a niño consentido. Niño consentido, niño de mami y papi, que hago lo que me da la gana, ¿verdad? Va por ahí eso, ¿no? Sí, iba por ahí porque él era el más chiquito de tres hermanos y las otras dos eran hermanas. Entonces, él era los ojos del papá. Va, por ahí va esto, imagínate tú, por ahí va eso. Y era los ojos del papá, pero consentirlo a que hiciera eso estaba fatal. Vamos a salir, regresamos en 15.
Bueno, vamos a continuar con los niños disociales, ¿verdad? Estaba comentando de que existen los trastornos disociales en niños no socializados. Se trata de manifestaciones disociales persistentes que satisfacen igual que en el anterior los criterios y no son simples. Este es más grave que el anterior, porque tienen manifestaciones oposicionistas. Es un lío que hagan caso, no obedecen. Los padres terminan perdiendo la paciencia, les pegan. Puede haber episodios de violencia de papás a hijos, ¿verdad? Las relaciones con otros niños son fatales. La clave para establecer el diagnóstico la constituye la falta de una integración efectiva entre los compañeros y tiene prioridad diagnóstica sobre las otras diferenciaciones. Los problemas de relaciones con ellos se manifiestan principalmente por un aislamiento o rechazo y con los adultos están marcadas por la discordia y la hostilidad. Si hay un comportamiento delictivo, este es solitario. O sea, este niño es complicado. Ahora, vamos a otro diagnóstico que se llama trastornos disociales en niños socializados. Es igual a los dos anteriores en cuanto a una conducta persistente disocial y no son simplemente manifestaciones oposicionistas, desafiantes o subversivas. Se presentan personas por lo general bien integradas en grupos de compañeros. Para el diagnóstico es clave la existencia de amistades adecuadas y duraderas con personas de la misma edad. Con frecuencia, pero no siempre, el grupo de compañeros lo constituyen otros jóvenes implicados en actividades delictivas o disociales, ¿verdad? Acuérdense, vamos a distinguir un poco las tres cosas. El primero se remite solo al contexto familiar. En la escuela, en la calle, el niño va bien. Ahora, el segundo es trastornos disociales en niños no socializados, ¿verdad? Estos son niños que han tenido una familia inadaptada, son niños que han vivido en varios contextos, son niños que han vivido en varias familias, ¿verdad? Y por esto se llaman niños no socializados. Ahora, en tercer lugar está trastornos disociales en niños socializados, donde lo común entre todos es el comportamiento disocial, pero aquí hay un cierto nivel de socialización que en el anterior no existe, ¿verdad? Aquí hay un cierto grupo, hay un grupo y de pronto él se empieza a diferenciar de ese grupo. Se pelea con algunos del grupo, ya no los quiere ver. Las peleas suelen ser gruesas, ¿verdad? Son niños difíciles, muy difíciles. Cuando tú los entrevistas, a menudo cooperan poco, hasta que un día deciden cooperar y se les puede ayudar un poco más, pero hay muchos que no cooperan, les cuento, ¿verdad? Y está el más grave de todos, que es el trastorno llamado trastorno disocial, desafiante y oposicionista, que es característico en niños con edades por debajo de 9 a 10 años, con un comportamiento muy desafiante, ¿verdad? Desobediente y provocador. Vamos a ponerlo aquí en amarillito. Así como la ausencia de otros actos disociales, agresivos y más graves que violen la ley y los derechos de los demás, algunos plantean que esta es una forma menos grave del trastorno disocial, más que una forma cualitativamente distinta,
pero para mí es la manera más grave, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber un comportamiento casi delictivo. Se circunscribe la situación en un niño que desafía las normas, desafía a los papás, desafía el colegio, ¿verdad? Y en muchas ocasiones no tiene un comportamiento grave, solo es desobedecer y no hacer caso en nada, ¿verdad? Para dictaminar el diagnóstico es importante una conducta fuera de los límites normales del comportamiento. Tienen baja tolerancia a las frustraciones y pierden el control con facilidad. Lo más característico es que sus desafíos sean en forma de provocaciones que dan lugar a enfrentamientos. Con frecuencia se comportan con grosería, falta de colaboración y resistencia a la autoridad. Castigarlos en un colegio es un problema porque pueden terminar peleándose con los profesores, pero no llegan a un tema grave como romper cosas, ¿verdad? Como por ejemplo aquí en el 2, ¿verdad? Lo que pasa es que distinguir esto no es tan sencillo, no es tan sencillo. Ahora, diagnóstico diferencial. Corresponde hacerlo entre los 4 tipos descritos por elementos básicos que distingue a cada uno. Debe establecerse con el trastorno negativista desafiante, trastorno por déficit de atención, episodios maníacos y trastornos adaptativos. O sea, el trastorno negativista desafiante en niños se puede confundir con un trastorno por déficit de atención, porque el negativista desafiante tampoco atiende en clase, no coopera, no quiere hacer las tareas, etcétera, etcétera. Una disciplina aberrante o conflicto en el seno familiar puede contribuir a reforzar un comportamiento disocial. O sea, si los papás aprietan la disciplina, esto puede estallar en el niño, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar aquí conjuntamente papá con niños, con psicólogo, con consejero escolar. Aquí es todo junto. Y no que esto es problema solo del psicólogo clínico que lo vea. No, también los profesores tienen que colaborar. El trastorno disocial puede ser causado por un estado depresivo también, dificultades para aprender, problemas personales y problemas paterno-filiares. Se puede poner así, paternos filiares, pero se puede poner junto, paternos filiares. Algunos de los comportamientos de rebeldía pueden ser considerados normales. Ante divorcios, por ejemplo, el niño puede sentirse confundido y hacer una negación de todo, no querer colaborar en casa, no querer comer, no querer hacer la tarea, etcétera, etcétera. O sea, hay que ver qué está pasando en el niño y qué detona este comportamiento disocial, ¿verdad? Porque generalmente tiene un porqué. Generalmente tiene un porqué. ¿Sí? Evolución. Vamos a ponerlo más grande. Yo diría que esto hay que atajarlo a tiempo porque se puede convertir en un problema serio. En una bola de nieve se puede convertir esto. Y en un problema serio para los papás, ¿verdad? Yo tuve un caso hace años. El inicio puede ser hacia los 5 o 6 años de edad, pero por lo general ocurre hacia el final de la infancia o el inicio de la adolescencia. Su evolución es variable. En la mayoría, el trastorno remite en la edad adulta, o sea, cambian de conducta, ¿verdad? Pero una parte sustancial cumple criterios de trastorno de personalidad antisocial. Si tú a estos niños no los tratas de entender, no atiendes lo que pasa en la familia, que hay un papá que es excesivamente castigador, que les pega y tú no tratas de ver eso y manejar eso, se puede convertir y irse de las manos
convertirse en una personalidad antisocial porque puede sentir que nadie lo entiende, que nadie lo quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos niños con diagnóstico de trastorno disocial que presentan síntomas escasos y leves alcanzan en la adultez una adaptación social y laboral adecuada. O sea, en muchos casos, esto se supera cuando llega a la juventud y los intereses cambian. Pero repito, si tú una actitud disocial tratas de componerla a palos, no vas a obtener buen resultado. Las personas con trastorno disocial corren el riesgo de desarrollar con posterioridad trastorno del ánimo, trastornos somatomorfos y trastornos por consumo de drogas. Hace años vi un caso de un chico que tenía como 16 años, por ahí. El caso de José. José era un trastorno disocial, pero se le había ido a los padres de control. Y en este caso, José tenía una conducta, él había vendido drogas en el colegio, fumaba marihuana, o sea, aquí estaba todo combinado con consumo de drogas. Los padres desesperados lo metieron en una clínica de esas que yo digo que se llama un aguantagente. Y a través de una amiga me pidieron que si yo lo podía ver, ¿verdad? Entonces yo lo fui a atender ahí y le dije, bueno, hagamos un pacto, yo puedo ayudar a salir, a que salgas de aquí, pero tienes que prometer que vas a llegar a terapia y vas a cooperar un poco. Porque si tú no cooperas, no voy a poder hacer nada, ¿verdad? Estimados, tengo otra clase detrás. Traten de ver la película. Voy a subir la guía a ver si podemos clasificar a este chico con si es o no un trastorno disocial y cuál sería. A Chala, se llama el chico de la película Conducta, Chala. ¿Ok? Silvia, Buen día, doctor. pregúntame, quería hacer, ¿no? Es que me abrió el micrófono. No, doctor, disculpe, fue un accidente, un teclazo. Ok, no hay pena. Bueno, que tengan buen día. Buena semana. Traten de ver la película completa para poderla debatir. ¿Ok? Vale. Chao, chao. Feliz Chao. día. Buen día.